Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamngen. Vamos a continuar con este tipo de práctica un poco anticuada, pero que particularmente pienso que es útil. Como no pude encontrar un diálogo grabado para practicar, voy a usar un audio de un pequeño discurso. En este video, un señor se presenta ante el público y su señora le traduce. Veamos un fragmento. Mari Pupeñi, Buenas tardes, mis hermanos. Mari Pulamngen. Buenas tardes, mis hermanas. Pueden ver el video completo siguiendo el enlace en la descripción de este video. Pero aquí vamos a usar solo el audio del señor que habla en Mapudungun. Primero les voy a pedir que escuchen este audio. Mari Pupeñi, Mari Pulamngen. Incheta Mapuche, Tani Gomo Kamapuche. Te vamos a presentar papel Tani Raza, Quiñete Muche y Huetuquei, pero morir en tu que le tatique huel, Taco y via Cubi, te vamos Tani Gomo Inchu, pero tú morir en tu Tani Jim Lungun. Este discurso tiene mezcladas algunas palabras del castellano, pero las dejaré así por conveniencia de la práctica. Como esta práctica es más que nada oral, no nos centraremos en la gramática. Ahora vamos a ver cada frase y palabra, tratando de memorizarlas. Les voy a pedir que repitan después de mí y cuando lo haga, traten de repetir con la misma velocidad. Es importante para ganar soltura. Repitan cuando vean el punto rojo. Mari Mari. Hola. Pupeñi. Hermanos. Pulamngen. Hermanas. Mari Mari Pupeñi. Hola, hermanos. Mari Mari Pulamngen. Hola, hermanas. Incheta Mapuche. Yo soy mapuche. Tañizomó. Mi mujer. Kamapuche. También mapuche. Tañizomó Kamapuche. Mi mujer también es mapuche. Tufamu. Aquí. Presentapafín. Vengo a presentar. Tain raza. Nuestra raza. Tufamu presentapafín tain raza. Aquí vengo a presentar nuestra raza. Quiñequemú. A veces. Yehuetuquei. Se avergüenza. Quiñequemuche yehuetuquei. A veces la gente se avergüenza. Noinentunequelán. No hecho al olvido. Tiquewun. La lengua. Noinentunequelán tiquewun. No hecho al olvido la lengua. Tacuifi. Hace mucho tiempo. Akufuyu. Llegamos, los dos. Tacuifi akufuyu tufamu. Hace mucho tiempo llegamos aquí. Tañizomó. Mi mujer. Inchiu. Nosotros dos. Tañizomó inchiu. Yo con mi mujer. Ngoinentulan.
no echo al olvido. Petún oinentulan, aún no echo al olvido. Kim Jong-un, conocimiento del idioma. Tañi Kim Jong-un, mi conocimiento del idioma. Ahora vamos a practicar cada frase por separado. Yo digo la frase y trata de repetirla a la misma velocidad. Practica hasta lograr la velocidad correcta. Mari mari pupeñi, mari mari pulamngen. Incheta mapuche, tañizomo kamapuche. Tufamu presenta pafin tain rasa. Quiñeque muche yehuetukei. Pero ngoinentu nekelanti kewun. Takuifi akufuyo tufamu tañizomo inchiu. Petun ngoinentu lan tañi Kim Jong-un. Ahora vamos a escuchar el mismo discurso sin traducción, a ver cuánto podés entender. Marmai Bupeñi, Marmai Pulamgen. Incheta Mapuche, Tani Domo Kamapuche. Te vamos a presentar papel Tain Raza, Quiñeque Muche Yehuetukei, pero morir tuve que le tatique bueno. Taco y via cubi te vamos Tain Domo Inchu, pero tú morir en tu Tani Kim Jong-un. Ahora practiquemos juntos. Como este no es un diálogo, no podemos practicar conversación. Así que vamos a practicar algunos verbos y palabras. 1. Ngoinentun, echar al olvido. Ngoinentun. Ngoinentulan. Petun ngoinentulan. Petun ngoinentulan tañizungun. Petun ngoinentulan tañi Kim Jong-un. 2. Ngoinentunen, tener echado en el olvido. Ngoinentunen. Ngoinentuneken. Ngoinentunekelan. Ngoinentunekelan tikewun. 3. Presentan. Es el verbo presentar pero conjugado en mapuche. Presentan. Presenta fin. Presenta pa fin. Tufamu presenta pa fin. Tufamu presenta pa fin tain rasa. 4. Yehuetun, avergonzarse. Yehuetun. Yehuetui. Yehuetukei. Quiñeque muche yehuetukei. 5. Akun, llegar acá. Akun. Akuyu. Akufuyu. Akufuyu tufamu. 6. Inchiu. Nosotros dos. A veces se puede traducir como con. Por ejemplo, Tañipeñi inchiu. Tañilamngen inchiu. Tañizomo inchiu. Una mujer lo diría de este modo. Tañihuenchulamngen inchiu.
Tañizomolam ñaninchiu. Tañihuentruinchiu. Como ya les dije antes, este método audiolingual es anticuado y según algunos es inefectivo, pero pienso que ayuda a ganar velocidad y naturalidad al pronunciar las frases. Por eso insisto en que traten de pronunciarlas a la velocidad que se oye en la grabación. Si consigo más diálogos grabados, haré más videos como los anteriores, donde había un diálogo, pero si no los consigo, probaré de usar fragmentos de discursos como este que escuchamos hoy. Ayo filmito fachi video, elufin eta mi like. Chilcantu kun eta ñi canal meu kai. Peu callal.